Muy buenas noches de nuevo, la plataforma Voz Libertaria de Venezuela, con un nuevo programa, 5 minutos con la resistencia. Hoy 31 de marzo del 2021. Ya se nos fue prácticamente el primer trimestre. Quiero, por supuesto, como es mi costumbre, agradecerle a todos los suscriptores que permiten que esta plataforma, que esta ventanita, la que llamamos la de la libertad de Venezuela y del respaldo de la democracia de España, pueda ser vista y compartida por todos ustedes. Pero además quiero seguir invitando a todos aquellos que no se han suscrito a nuestro canal, que por favor lo hagan solamente tocando la campanita, y les recuerdo que es totalmente gratuito. Si usted lo decide, estará entonces respaldando este proceso libertario, que es lo que persigue nuestro canal: la liberación, la libertad de Venezuela y de todos los pueblos que están oprimidos por todas esas, no solamente narcotiranías, por bandas criminales. Hoy mi invitado de nuevo especial, el diputado Omar González Moreno, que permanece valientemente en ese territorio secuestrado, donde, como todo el mundo sabe, los valores humanos, los derechos humanos para estos criminales prácticamente no importan. Con él vamos a hablar tres temas que le estoy dedicando toda esta semana con nuestra plataforma, con todos mis invitados, para que el mundo sepa qué es realmente lo que está pasando en Venezuela. El tema dramático de una guerra cruenta, definitivamente de carteles, unos dirigidos por Nicolás Maduro, los cubanos y el Grupo de Puebla, y otro, bueno, que es esos carteles colombianos, pues, que se han hecho parte del territorio de Venezuela. Ese es uno de los temas. Esto está, por supuesto, generando un desplazamiento impresionante de seres humanos hacia el territorio colombiano, pero para eso he invitado precisamente al diputado Omar González, que está muy enterado de esa situación. También vamos a tocar el drama, el terrible drama de la pandemia del COVID, que si bien está azotando a toda la humanidad, a todos los países, en Venezuela el azote es realmente inhumano. Y por último vamos a tocar la parte política. ¿Qué va a pasar en Venezuela con él? Esos son los tres temas. Bienvenido, diputado Omar González Moreno, de nuevo a este espacio, Voz Libertaria de Venezuela, 5 minutos con la resistencia. Bienvenido. Buenas noches, Luis. Un grato placer estar de nuevo en contacto a través de esta plataforma, y un saludo también a todos los que te siguen a través de este programa. Estamos a la orden para conversar contigo sobre esos tres importantes temas que forman parte de la agenda del día a día, lamentablemente, en nuestro país. Omar, para todos los que nos escuchan y nos ven, sobre todo nuestros suscriptores de Europa, hay muchos que nos están viendo incluso de la parte de África, y los que están en toda la América. ¿Qué es realmente, Omar, lo que está aconteciendo con este enfrentamiento bélico que pasa en la frontera entre Colombia y Venezuela, y que ya prácticamente lleva más de 10 días los enfrentamientos? Explícale a los suscriptores qué está pasando. Efectivamente, hoy, 31 de marzo, ha continuado el desplazamiento de miles de venezolanos que viven en el sangriento estado Apure, fronterizo con Colombia, producto de un enfrentamiento armado entre la Fuerza Armada Nacional, que está siendo utilizada por los comandantes de la FARC, Jesús Santrich e Iván Márquez, protegidos del régimen de Nicolás Maduro, en contra de otro grupo de efectivos de la FARC que ya no están subordinados a Santrich y a Iván Márquez. Es decir, han convertido al territorio venezolano en un campo de batalla entre mafias
por el control de ese territorio, por el cual trafican no solamente con la droga, sino también con gasolina, con oro, con coltán y con otros minerales. Esto ha originado una emergencia humanitaria sin precedentes en ese territorio, que si bien es cierto ha sido ocupado desde hace ya unos 20 años, tan pronto llegó Hugo Chávez al poder, pues mediante la consideración como un ejército beligerante a la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, lo que ellos llaman el Ejército del Pueblo, y le dio cobijo hasta ahora que, bueno, se presenta esta fractura dentro de la propia FARC y lo más lamentable es que están usando a los soldados venezolanos para dirimir este conflicto. La situación ha sido trágica porque la población civil es la que está pagando los platos rotos, ya que muchos de ellos han caído abatidos en el fuego cruzado de estos dos sectores en conflicto y en medio de esta guerra, bueno, no solo han asesinado a parte de la población civil, sino igualmente le han robado sus pocas pertenencias. Esto ha obligado al desplazamiento, se calcula que en las últimas horas, de unos 5.000 venezolanos hacia Colombia, que los separa apenas 100 metros del río Arauca, Luis. Ahora fíjate, Omar, esto quiere decir entonces que lo que en los años 70, 80 y 90 incluso sucedía en el territorio de Colombia, con su conflicto interno, que generó, pues yo recuerdo en aquella época, miles y miles y miles de colombianos hacia el territorio de Venezuela. Incluso hubo estadísticas que llegaron a más de 5 millones de colombianos en Venezuela. Ahora la cuestión está invertida. Eso es una de las primeras reflexiones que pudiéramos decirlo. Pero además, pudiéramos interpretar, Omar, tú que eres un hombre, un venezolano de tanta experiencia en la política y que estás bien informado, pudiéramos pensar también que, o pudiéramos decir que todo aquel esfuerzo, yo diría, fatuo, irresponsable del expresidente Santos, de aquel famoso acuerdo de paz, hoy se reventó, y esa ligadura que se reventó es lo que está ocasionando el gran drama en combinación con Maduro y con los cubanos. Ese acuerdo llamado acuerdo de paz fue un fracaso desde su inicio. Ahí nunca hubo paz. Eso fue una estratagema, un ardid de la izquierda socialista colombiana para ocupar sin ser electos algunos curules, algunos escaños en el Congreso colombiano. La verdad es que ya desde hace años esa fuerza insurgente, guerrillera, se había apartado de lo ideológico y se había convertido en un cartel de drogas, de tráfico de drogas. Y eso no es fácil abandonarlo, por eso es que siguen actuando y ahora tienen parte no solamente de Colombia, sino también del territorio venezolano. Te puedo decir, Luis, que los combates no solamente se están dando en el estado Apure y en el Arauca, en la Victoria, en estas poblaciones de fronterizas con Colombia, sino que también en el estado Bolívar se están dando combates con facciones del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y otras acciones delictivas. Como tú sabes, yo fui gobernador del estado Bolívar y conozco perfectamente esa zona. Allí un dirigente del chavismo que fue constituyente por el municipio Rocio, capital Guasipati, intentaron secuestrarlo y pedían por él un rescate en oro. El hombre se le escapó y como pasaba en esa época que tú refieres, de los años 70, los que servían de escoltas de este dirigente chavista, bueno, fueron ejecutados de la forma más brutal. Incluso también colocaron un carro bomba, una camioneta, una trampa cazabobos
que cuando abrieran la puerta estallara una granada. Bueno, todas estas cosas están pasando en el estado Bolívar, entre el Callao, Tumeremo, Huaczipati, que es justamente el corazón de lo que llaman el arco minero, más de 100.000 kilómetros cuadrados que ha sido entregado a estas bandas criminales que se reparten en el territorio nacional. De manera que, y además hay que contar que en el propio Caracas, en la capital, hay combates a diario entre fuerzas irregulares, que aquí las llaman colectivos, que fueron armadas por el régimen y se le fueron de control. Hay bandas comandadas por un tal Coqui, el Vampi, que se enfrentan a la Fuerza Armada y a los cuerpos policiales de una manera abierta a pocos kilómetros, a pocos metros del Palacio de Miraflores. Entonces Venezuela en este momento es una zona de guerra y esto no es una imagen metafórica, no es una imagen literaria, es una realidad. La gente en el Paraíso, una señora estaba asomada a un balcón y cayó abatida por una bala perdida en medio de ese fragor, de ese combate que se está dando a pocos metros del Palacio de Miraflores. Y es precisamente entre bandas criminales, porque no es por motivos, te repito, ideológicos, sino es por el reparto del territorio nacional. Y esto es bien importante que la comunidad internacional lo comprenda para que sepan que en Venezuela no se está dando una lucha política, aquí solo que se está dando una lucha armada de unas organizaciones criminales que se quieren repartir uno de los territorios más ricos de América Latina y que se ha convertido por obra y gracia de este saqueo en uno de los países más miserables. Precisamente sobre ese hecho, algunos analistas, por cierto, yo ayer lo conversaba en privado con uno de ellos que me decía, que vio el programa del lunes y me decía, oye, me pareció muy acertado esa entrevista que le has hecho a estos invitados. Y se refería al teniente de la aviación Eduardo Figueroa, que fue muy didáctico con sus explicaciones. Y él me decía, Luis, aquí lo que hay es un proceso de ofensiva, de nuevo, porque Nicolás Maduro y los cubanos se sienten en este momento oxigenados y, por supuesto, el Grupo de Puebla que intenta expandir, porque ese es el proyecto, tú lo sabes tanto como yo y como mis oyentes, expandir este proceso comunista y vandálico en toda la América y también aquí, por supuesto, en Europa. Ellos se han oxigenado, me decía él, y esto que está pasando, que Nicolás Maduro, por supuesto, tiene que apoyar a la parte de la banda de Actriz y de Iván, es una manera de ir hacia adelante, hacia la conquista del territorio colombiano, porque viene un proceso electoral y ellos apuestan tomar también a Colombia a través de Petro. ¿Qué opinión te merece a ti esos comentarios de estos analistas? Efectivamente, el Grupo de Puebla, así como también el Foro de Sao Paulo, la izquierda internacional, tiene en la mira telescópica a Colombia, que el año que viene tiene elecciones, así como también Brasil. En el caso colombiano tienen como candidato a Petros, quien no escatima elogios hacia la revolución bolivariana que ha destruido y saqueado nuestro país y que trata de exportarse no solamente a América Latina, sino también a Europa, como es el caso de España, con Iglesias y compañía. Pero también en Brasil están tratando de revivir el fantasma de Lula para llevar al Partido de los Trabajadores al poder, como ocurrió en Bolivia después de haberse comprobado el fraude cometido por Evo Morales. Después de algún tiempo vuelve al poder el movimiento al socialismo allá de Evo Morales, o como pasó en Argentina con el kirchnerismo. Es decir, hay una avanzada y esta vez apoyada por los grupos radicales del terrorismo islámico. En el caso de Venezuela también están posesionados en nuestro territorio grupos como Hamas, Hezbollah, la Fuerza Quds, que están no solamente reclutando a venezolanos para actos terroristas y entrenándolos, sino también aprovechándose de las riquezas naturales de nuestro país. Y esto con la intención de avanzar hacia la erradicación de la civilización occidental
y convertir prácticamente en esclavos de ideologías foráneas a los habitantes de esta parte del planeta. De manera que aquí estamos, lo que algunos han considerado, algunos teóricos, una guerra híbrida, es decir, que se da en varios frentes y a veces de manera subterránea. El ciudadano común y corriente no se da cuenta de que a través de la información, a través de las propias herramientas de la democracia, estos grupos que le han declarado a la guerra a la civilización occidental se vienen avanzando de manera apresurada, convirtiendo, por ejemplo, el Caribe en otro Medio Oriente, o convirtiendo, por ejemplo, a Venezuela en palanca para extenderse hacia otros territorios. Organismos internacionales a veces prefieren voltear el rostro a esta realidad y permiten que esto siga avanzando. Yo no sé si de manera deliberada o por ingenuidad. Yo creo que en este caso la ingenuidad no cabe, es por complicidad a juicio de muchos de nosotros. Bueno, yo casi que coincido con ese último comentario tuyo por la siguiente pregunta que te voy a formular, Omar. Evidentemente, Venezuela, desde que Hugo Chávez Frías llegó a la presidencia, se convirtió prácticamente en la caja chica, no, en la caja grande de Fidel Castro y de todos estas alimañas de todo tipo, pues, Nicaragua, bueno, toda esa locura que avaló este señor para expandir el comunismo y todo este mal en todos estos países, Nicaragua, Bolivia, y sabemos que prácticamente Venezuela ha sido y sigue siendo la fuente de financiamiento de este proyecto geopolítico llamado, bueno, ya lo podemos envolver en el globalismo, pero vamos a centrarnos en este proyecto que se inició con el Foro de Sao Paulo y que ahora se ha renovado con sangres nuevas, como es el Grupo de Puebla, donde ha incorporado a la parte europea con Rodríguez Zapatero, con Baltasar Porra y, bueno, este señor de Argentina, Alberto Fernández, Lula da Silva detrás del telón y todo eso que sabemos nosotros. Ahora bien, la pregunta es, Venezuela es definitivamente, y todo lo que implican estas bandas criminales con la droga, con el oro, con el coltán, es la fuente económica. ¿Será entonces que lo que están ellos es reagrupando la fuerza bélica para avanzar? Y si es así, ¿qué pasa con el gobierno colombiano, específicamente con el presidente Iván Duque, que está recibiendo esa carga de problema social? ¿Qué pasa con Bolsonaro? ¿Y qué pasa todavía con los presidentes que nosotros llamamos presidentes democráticos, que no reaccionan frente a esta realidad? Omar, según tu criterio, ¿qué pasa? Bueno, la verdad es que a través de la historia los pueblos han sido engañados, ¿no? Con las tesis del igualitarismo, de la libertad sin frenos, etcétera, etcétera. En este momento es igual. El no sacar de raíz, como pasó en Bolivia, que una vez de haber expulsado, después de haber admitido que había cometido fraude, Evo Morales, bueno, no se sacó de raíz el sistema. Se pudo haber sacado a Evo, pero no a todo el sistema. Lo mismo le pasó a Macri en Argentina, el gradualismo para ir extendiendo lo que son los pilares de cualquier país civilizado, como es el respeto a los derechos humanos, el respeto a la propiedad privada, que sí es sagrada, el respeto al libre mercado, que es lo que le da la posibilidad que el ser humano se realice, el no haber avanzado y no haber suprimido la posibilidad de este vuelvan caras que estamos viendo en América Latina, bueno, es parte de los pecados que se están cometiendo y se pagan muy caro. Ya vemos cómo en Argentina se está haciendo el milagro que se hizo en Venezuela o que la hizo Fidel Castro en Cuba. Es decir, era impensable una Cuba sin azúcar hasta que llegó Fidel Castro, era impensable una Argentina sin carne hasta que llegó el kirchnerismo, y era impensable una Venezuela sin petróleo
hasta que llegó Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Bueno, ese milagro al revés, ese Midas al revés, es el socialismo, es el comunismo. Y eso es un peligro que tienen ustedes también allá en España. Ojalá tengan la inteligencia de ver qué es lo que está pasando en estos países y no copien esos modelos que lo que están condenando a esos pueblos a la pobreza, a la miseria, a la esclavitud, como nos está pasando a nosotros los venezolanos. Y no es porque no estemos luchando. En las calles de Venezuela, tú lo sabes, Luis, han quedado regados 300.000 venezolanos en estos 22 años. 200.000 de los cuales son jóvenes, entre 16 y 24 años, y el 30% de esa enorme cantidad de personas han sido ejecutados por organismos civiles y militares de seguridad del Estado. Es decir, estamos frente a un genocidio en Venezuela y no es porque no hayan luchado, sino que esta pelea es muy desigual, es ir con una idea, es ir con una bandera frente a cañones, a fusiles, a tanques, con los que nos hemos enfrentado, y una persecución implacable a los medios de comunicación, a los empresarios, a las iglesias, a los estudiantes, a los sindicatos, a los gremios profesionales. Todo eso fueron demolidos a fuerza de bayoneta, a fuerza de represión. Esas son las herramientas que van subterráneamente, y esto disfrazado bajo la propaganda de la búsqueda de una de revolución idílica, pero no es otra cosa que una excusa para saquear a los países, de destruirlos, como ha pasado en todas partes. De manera que el mundo tiene que aprender y los organismos internacionales tienen que tener una decisión mucho más rápida y no actuar después, como ha sucedido con tantas desgracias en el planeta, como las que pasaron en Uganda o que las pasaron en los países balcánicos, que después de esos genocidios terribles es que actúan. No se puede esperar que se acaben los pueblos y se destruyan, como ha pasado con Yugoslavia, como ha pasado con los africanos, como ha pasado en algunos países de Europa, antes de actuar. Es necesario actuar preventivamente, es decir, evitar que esas cosas ocurran. En Venezuela, por ejemplo, y tú lo planteabas al inicio del programa, estamos padeciendo como el resto de la humanidad de la pandemia, pero con el agravante de que aquí se hace de manera deliberada. En Venezuela está prohibido traer las vacunas. Incluso están la imposibilidad de convenir con organismos como el que permiten el auxilio humanitario para traer las vacunas contra el COVID-19. Apenas en Venezuela han traído 100.000 vacunas rusas, de la Federación Rusa, y han sido beneficiados solamente la cúpula del gobierno y algunos militares. Es decir, ni el 1% de la población está vacunada, y en este momento hay un colapso y una situación dramática en todo el país, de dimensiones inimaginables por el resto de los habitantes. Ya de eso vamos a hablar. Vamos a cerrar el tema de frontera y todas las implicaciones. Ya de eso vamos a hablar, diputado Omar González, porque usted está bien informado por varias razones, pues, porque es diputado, porque es un luchador de toda la vida, porque es político y porque está allá en Venezuela. Fíjate, vamos a cerrar el tema por cuanto, mientras que todo está sucediendo del avance de estas bandas criminales organizadas con sus aliados internacionales, que usted suficiente y muy claramente lo ha explicado. Bueno, pudiéramos sacar la conclusión entonces que del lado, vamos a llamarlo así, del lado bueno de los que representan la democracia, vamos a hablar del Grupo de Lima, todos esos esfuerzos incluso de la propia OEA, que a nosotros nos consta el esfuerzo que ha hecho particularmente el presidente, el señor Luis Almagro, que, bueno, que se ha convertido prácticamente en un venezolano más. Significa entonces, para no nombrar a la ONU, porque yo la ONU, yo tengo muchas reservas, significa entonces que la batalla la están ganando en este momento mal, Omar. ¿Me escuchaste? Creo que el diputado...
Sí, Eh, ha habido algunas ajá, interrupciones, Luis. El te Internet en decía, Venezuela. ok, te voy a hacer de nuevo la pregunta. O sea, después que tú has explicado todo esto, que lo comparto en su totalidad, significa entonces que los que están en el lado, vamos a llamarlo, del lado de los buenos, el grupo de Lima, los esfuerzos de ellos, bueno, el gran esfuerzo del doctor Almagro detrás de la presidencia de la OEA, y bueno, y algunos esfuerzos aparentemente que está haciendo la ONU, que yo tengo mis reservas, ¿verdad? Significa entonces que estas bandas criminales están ganando la batalla, Omar. Bueno, yo no diría, ellos huyen hacia adelante, es la estratagema. Eh, Creo que llegó el momento de que las amenazas no solamente sean creíbles, sino que sean reales. Es decir, la posibilidad que la justicia internacional actúe en Venezuela, en la Corte Penal Internacional, es un hecho que los venezolanos estamos esperando. Recientemente la justicia norteamericana ha, ha, detenido a un banquero suizo que tiene información privilegiada de dónde y cómo saquearon a Venezuela y dónde están los fondos saqueados en el país. En este momento es un testigo de la Fiscalía norteamericana, del Departamento de Justicia, que está delatando todos los detalles de esa situación. Tenemos también el caso de Alex Saab, que estamos esperando que de un momento a otro sea extraditado a los Estados Unidos y seguramente dará información fundamental para saber dónde están los recursos saqueados en Venezuela, quiénes han sido sus beneficiarios, y por eso es que hay preocupación en el lado de la tiranía por evitar a todo trance que Alex Saab sea extraditado. Han gastado una fortuna en la contratación de abogados, entre ellos al ex juez español Baltasar Garzón y a una playa de abogados que tratan de mantener a Alex Saab en Cabo Verde. Incluso llegaron al exabrupto de designarlo a la carrera diplomático, representante de Venezuela, cuando todo el mundo sabe que es un colombiano que se enriqueció obscenamente en el saqueo de los recursos de los venezolanos, en el área de alimentación, en el área del petróleo, en el área del oro, etcétera, etcétera. Ahora bien, también están, desde luego, las fuerzas que luchan contra el narcotráfico, con la operación que el Comando Sur de los Estados Unidos mantiene en el área del Caribe. Y yo no descartaría, desde luego, ninguna otra acción de fuerza para combatir a la tiranía, incluso la propia intervención militar, si fuese necesario. Yo no lo descarto, yo no me rasgo la vestidura obviando esa posibilidad. Yo creo que a los venezolanos nos están asesinando a mansalva, por falta de alimento, por falta de medicinas, por la acción de estos grupos criminales, por la trata de personas, la venta de niños, etcétera, etcétera. Entonces, aquí no hay ya ninguna barrera. Yo creo que llegó el momento de que la acción internacional se haga presente, y allí los colombianos, los brasileños, los holandeses, que son países fronterizos con Venezuela a través me refiero a Holanda por Curazao, Aruba, Bonaire, tienen una gran responsabilidad. Y en las últimas horas Estados Unidos ha asumido la suya. En primer lugar, no solo ratificando su absoluta negación a reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela a través de la Casa Blanca, incluso con una acción decidida ante la Organización Mundial del Comercio, donde trataron de que le levantaran las sanciones, y el representante de los Estados Unidos logró que la Organización Mundial del Comercio desconociera a Maduro como jefe de Estado, y desde luego el anuncio de que las sanciones no solamente van a seguir, sino que se van a radicalizar, incluso hacia no solamente los personeros del régimen, sino sus familiares.
que deben ser sacados en las próximas horas del territorio norteamericano y probablemente de toda Europa. Entonces, sí, las presiones de fuerza se están dando. Ojalá sean suficientes para que estas organizaciones criminales bajen la guardia. Yo en esto tengo algunas dudas, sobre todo creo que la FARC y el ELN no van a salir por la buena, ni tampoco el cartel de Sinaloa, el cartel mexicano de la droga, ni los carteles colombianos, ni los carteles bolivianos y ecuatorianos de la droga que están operando en Venezuela. Eso no van a salir por la buena. Pero sí la claque política, que cuando vean en peligro su propia seguridad personal y sobre todo los bienes robados, cuando sepan que se van a descubrir dónde están ubicadas las cuentas y los depósitos millonarios que se robaron de Venezuela, probablemente traten de negociar una salida que le lave la cara, el llamamiento a unas elecciones presidenciales o parlamentarias, incluso convenidas para respetar los resultados, con tal de que lo dejen ir para disfrutar de los bienes mal habidos. Bueno, perfecto. Se nos ha acabado el tiempo de la primera parte. Mi invitado de hoy es Omar González. En la segunda parte tocaremos dos temas importantes. El problema del COVID que está azotando a Venezuela y el tema de la política y cómo están los acontecimientos, los desarrollos en nuestro país. No se pierda la segunda parte con el diputado Omar González Moreno.